Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, estimados participantes. En breve estaremos iniciando con nuestra segunda clase gratuita, ¿sí? Las penas de reconciliación en realidad no son para reconciliar, son para empeorar las cosas. Necesito algo enorme. Y aquí está, un enorme abrazo grupal. Vamos nosotros. ¡Sin abrazo! Oigan, casi termino de grabar este curso. Viene de todo. Problemas familiares, datos de aves raras, comentarios canadienses. Solo necesito que alguien le arroje una bebida a la cara que otro y podremos Buenas noches. Hay un audio que está prendido. Vamos a apagar nuestros audios para poder iniciar. Nuestro coordinador. ¿Quieres arruinar tu chance de hacer una gran estrella? Ya, listo. Ahora sí, pueden escucharme, ¿sí, verdad? Fuerte y claro, Naomi. Perfecto. Bien, buenas noches con todos. Darles una cordial bienvenida a esta segunda sesión de Hablemos del TDAH, mitos y conductas en niños. Nuevamente quien les saluda en esta oportunidad es Naomi Cabello, coordinadora académica de Accedu. Muy gustosa de poder acompañarlos el día de hoy. También se encuentra en sala mi colega Roger Rodríguez. Hola Roger, buenas noches. Hola, Naomi, ¿cómo estás? Buenas noches, estimados participantes. Un gusto poder encontrarlos nuevamente acá en sala, también junto con nuestra ponente Adela Pazano. Así es. Bien, vamos a dar continuación a lo que es la proyección. Perfecto. Bien, como sabrán, nosotros somos el Instituto Accedu. Desde ya también los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como TikTok. Estamos como Accedu Oficial para que se sigan enterando de las novedades y de las actualizaciones que normalmente realizamos de manera mensual sobre nuestros cursos de especialización y diplomados. Bien. Nosotros como Instituto Accedu pertenecemos a un consorcio educativo llamado Holding 7.5. Contamos con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Estoy muy segura que también muchos de ustedes habrán podido escuchar de otras marcas e instituciones que tenemos en relación a diplomados y cursos de especialización, como por ejemplo SPED, Olimpia, Plans, Capacitaciones Latam, Gestores, y nosotros que pertenecemos a Accedu. Bien, como consorcio educativo, nosotros contamos con 12 programas, 12 cursos que están ya por iniciar en noviembre. No solamente contamos con el curso de estrategias de intervención en niños con TDAH, sino también con los cursos que justamente le estoy proyectando en pantalla, el curso de psicología infantil, terapia ocupacional, método Montessori, TEA, TEA avanzado y entre otros cursos más, todos estos enfocados en el sector educativo y también en el sector deporte para aquellas personas que también desean capacitarse en ese rubro.
De igual manera, todos estos detalles van a estar siendo compartidos por el chat del evento, ¿sí? No se preocupen. Ahora sí me gustaría poder compartirles, mostrarles un pequeño video acerca de nosotros como consorcio educativo para que nos puedan conocer un poquito más. Si no logran escuchar el video, por favor me comentan en cuanto esto termine para poder volver a proyectarlo, ¿sí? Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Perfecto. Sí se pudo escuchar el video, ¿verdad? A la perfección. Para poder Sí se continuar. escuchó el audio, sí, pero el video estaba un poco intercortado, pero tranquilamente se pudo entender, Naomi. Perfecto, genial. De verdad, estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy a todos ustedes, poder darnos a conocer un poquito más junto con Roger, como consorcio educativo, como marca Accedo. Antes de poder darle el pase a nuestra ponente, ¿sí? Para que pueda iniciar la sesión, me gustaría poder darles algunas pequeñas indicaciones, cómo mantener el micrófono en silencio para evitar las interferencias. En todo caso, si desean participar o tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la manito virtual. La ponente con mucho gusto les va a dar el pase, ¿sí? Para que puedan opinar. Y desde ya también los invito a poder encender sus cámaras para que la sesión también sea más dinámica. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, le doy el pase a nuestra licenciada que ya se encuentra en sala. Buenas noches, licenciada, la sesión es toda suya. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hemos escuchado el video, ahora vamos a iniciar la sesión. Hubo un material que quedó pendiente de presentación, sin embargo, yo puedo ir cambiando también la dirección de nuestra presentación de acuerdo a las consultas que ustedes vayan haciendo. ¿Cómo ocurrió el día lunes? El lunes hubo varias preguntas que, sobre todo de padres de familia que estaban interesados en saber cómo poder abordar, ¿no es cierto?, los casos, ¿no es cierto?, de sus pequeños con las características o singularidades que cada caso tiene. He visto también que hay algunas consultas relativas, por ejemplo, al abordaje de pequeños que tienen, además de las características TDAH, con también características TEA. Y bueno, quiero comentar allí que en estos casos, en casos donde hay más de un diagnóstico, ¿no? Eso se le llama comorbilidad o concurrencia, siempre se tiene que abordar las características del diagnóstico que nos van a demandar un poco más de trabajo y que es importante abordarlas desde los primeros años de edad. O sea, en todas las condiciones del neurodesarrollo, la intervención temprana es fundamental, ¿no? Se pueden lograr grandes avances. Pero si es que tuviéramos que colocar, digamos, en mayor o menor rapidez de intervención al TDAH o al TEA, pues el TEA es lo que prima, ¿sí? En las intervenciones he visto ahí unas consultas relativas a pequeños que tienen TEA y TDAH. En intervenciones de niños que presentan los dos diagnósticos, primero se tiene que abordar
los signos nucleares del TEA y luego vamos trabajando los signos del TDAH. ¿Por qué? Porque el TEA tiene sus particularidades, ¿sí? El TEA necesita trabajarse mucho el aspecto de interacción social y de comunicación para poder lograr luego que el niño ya comunicándose, no necesariamente hablando, pero sí comunicándose, pueda también ir haciéndolo, ir avanzando en otros aspectos, ¿sí? Así es que esa consulta que creo que la han compartido por el chat, si quería, sí, primero voy a hablar del TDAH, ¿ya? Porque en realidad nuestra charla es TDAH. Fíjense, en ambos casos vamos a mencionar esto de aquí. Ambos casos, ¿no? Tanto el TEA, el trastorno del espectro autista, como el TDAH, son condiciones del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir que son condiciones del neurodesarrollo? Cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, estamos pensando en el desarrollo del cerebro y en general de todo el sistema nervioso. Cuando se produce una alteración en este desarrollo del sistema nervioso, se generan lo que conocemos como trastornos del neurodesarrollo o condiciones del neurodesarrollo. ¿Sí? Estas alteraciones se pueden producir antes del nacimiento del niño, durante el nacimiento del niño o después de que el niño ha nacido. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual, eh, podríamos tener una mayor frecuencia de aparición en situaciones, por ejemplo, como el que el niño nació con bajo peso al nacer, ¿sí? O también debido a factores ambientales. En el caso del TEA, del TDAH, se tiene un alto porcentaje de prevalencia debido a que algún familiar, ¿no? Directo tiene también la condición. No siempre es directo, pero uno puede observar en algunas familias, por ejemplo, que tienen la condición TDAH, ¿no? De repente papá o mamá tiene la condición TDAH y también el hijo, ¿no? Entonces, o de repente es el tío. Entonces allí es muy claro que hay un factor de herencia que está gravitando en la aparición de la condición del neurodesarrollo, ¿sí? El TEA y el TDAH, a pesar de ser dos condiciones del neurodesarrollo, tienen sus propias características. Por ejemplo, en el caso del TDAH, que es el tema que nos combina a todos el día de hoy para conversar, ¿no? Estamos pensando en el significado de estas iniciales. Significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ahora yo diría que es I-O, hiperactividad, ¿no? ¿Y por qué digo I-O? Porque en la sesión anterior explicamos que el TDAH no se presenta de una sola forma. Existen algunas características que van a ser predominantes en unos niños y que en otros niños no van a ser predominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay niños, por ejemplo, que tienen como característica principal el tener dificultades para concentrarse, para enfocarse en algo y concentrarse en eso a lo que están atendiendo. En otros pequeños, la característica más bien preponderante será el que son niños que necesitan de mucho movimiento. Y junto con esta sensación, ¿no? que tienen los pequeños de que si están quietos les genera demasiada
intranquilidad, les genera ansiedad y por eso necesitan moverse. Junto a esa característica vamos a tener también la de la impulsividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un niño sea hiperactivo e impulsivo? Un niño es hiperactivo e impulsivo cuando requiere de mucho movimiento, ¿sí? Y además de eso tiene respuestas muy rápidas, prácticamente sin meditarlas, poco reflexivas, ¿no? Niños que de repente cuando se enfurecen lanzan la respuesta, ¿no? Que puede ser verbal o puede ser de repente incluso de agresión física, porque no controlan, ¿no? O no reflexionan lo que están haciendo. Les cuesta un poco más. Y por eso es que se trabaja con ellos. Eso quiere decir TDAH. Las iniciales tienen un significado, ¿sí? Para nuestra participante que estaba consultando, ella decía, yo quiero saber, ¿no? ¿Qué cosa es TDAH y qué cosa es TEA? Y el TEA, ¿sí? TEA significa trastorno del espectro autista, ¿sí? Y el trastorno del espectro autista también no se manifiesta de la misma forma en todos los casos. Si bien es cierto, hay síntomas nucleares, es decir, hay aspectos que tienen que ver con la interacción social, con la comunicación, con el seguimiento de ciertos rituales, ¿no? O conductas que son poco flexibles, ¿no? Esas son las características, digamos, que nosotros podríamos decir, ah, ya, cuando veo una persona que tiene estas características, ¿no? Pienso que está dentro de lo que conocemos como el trastorno del espectro autista. Si bien es cierto, esas son las características nucleares, no todos los casos TEA se presentan igual. Hay personas, por ejemplo, que son TEA, que pueden comunicarse muy bien, no tienen dificultades, no ha habido ningún retraso en el habla, y más bien son verborreicos, ¿no? Desde pequeñitos se comunican bastante bien y sobre todo se comunican bastante bien con personas adultas, ¿no? Pero uno va dándose cuenta que si a este niño que se comunica bastante bien, que habla, tiene incluso un lenguaje bastante maduro para su edad, hay ciertas características que lo hacen ingresar en la categoría TEA por los intereses restringidos, por estas conductas que pueden ser ritualizadas, porque les cuesta mucho, ¿no es cierto?, cambiar de actividad. Entonces, en esos casos, ¿no? Puede ser que tenga una persona que se expresa bastante bien, no tiene dificultades para hablar, pero sí le cuesta interactuar con sus pares, es decir, con niños o con adolescentes de su edad. Generalmente tienen una mejor vinculación social con personas mayores. Es decir, es muy común ver a un chico TEA, ¿no? Con estas características que les estoy diciendo. Antes se les conocía con el nombre de Asperger, seguramente han escuchado de Asperger. Bueno, la categoría de Asperger actualmente está dentro del TEA. Y estos chicos, ¿no?, que son Asperger, tienen esto como síntoma. Es decir, la dificultad se encuentra en la interacción social, sobre todo con personas de su edad, y lo otro tiene que ver con estos intereses muy fijos, muy poco, que son difíciles de cambiar, ¿no? Si los cambian, les genera ansiedad, ¿sí? Laura, estás levantando las manos, te escuchamos. De repente tienes algún comentario o consulta. Sí, buenas noches. Sí, me parece muy interesante y justo para, antes que continúes, una consultita. Yo te entendí lo que es el TDAH y el TEA. Mi niño no está, ya le hicimos los exámenes, análisis, ya pasó por psicólogo, psiquiatra y todos los especialistas y ninguno me da ese diagnóstico, pero sí me han dicho de que mi niño es hiperactivo, pero tiene ah, con, conducta disruptiva.
Entonces, porque, o sea, él razona, le han hecho todas las preguntas, como te digo, le han hecho las evaluaciones, él razona, o sea, sabe expresarse todo, pero tiene sus momentos en que él es muy inquieto y es muy terco en seguir una indicación, a veces hasta reacio, te la discute, o sea, él quiere hacer las cosas en su momento. Entonces, esta conducta disruptiva que él tiene o desorden de conducta es lo que estamos tratando ahora. Eso es algo parecido al TDAH. Yo, estimada Laura, lo primero que se me viene a la mente preguntarte es, ¿qué edad tiene tu pequeño? 7 años. 7 años, ok. A la edad de 7 años, no digo que sea algo, digamos, que el diagnóstico sea infalible, pero si es que a la edad de 7 años ya has visitado a neuropediatras y te han dicho que el niño no tiene TDAH, ¿sí? Vamos a silenciar un micro, aquí, por aquí, por favor, ya, muy bien. Si ya te han dicho que él no tiene una condición del neurodesarrollo y te están hablando de conducta disruptiva, entonces ahí estamos dentro de lo que se conoce como un trastorno de conducta, ¿sí? El trastorno de conducta puede deberse a un tema de estilo de crianza, ¿sí? Puede ser. Podría ser también que en algunos casos esté asociado a TDAH. Hay muchos niños TDAH, sobre todo con la presentación hiperactiva impulsiva, ¿sí? La presentación predominantemente hiperactiva impulsiva, que presentan trastornos de conducta, que uno ve el resultado de la evaluación y aparece TDAH, trastorno de conducta. Y a mí lo que me llama un poquito la atención, estimada Laurita, es esto que tú mencionas sobre es un poquito terco, ¿sí? Si es que es un poquito terco o porque tú observas que siempre responde o da la contra a los papás, ¿no es cierto? O a personas adultas que representen autoridad, ¿sí? Hay que seguir observando cómo se va desempeñando tu pequeño, porque en ese caso podríamos estar frente a un niño que es oposicionista desafiante, ¿sí? O sea, como no puedo interpretar esto de terquedad, porque a veces decimos es terco, ¿no? Porque le decimos A y él quiere B, ¿no? Le decimos B y él quiere A, ¿sí? Entonces, los niños que presentan esas características, ¿sí? Y que siempre tienen una conducta similar con personas adultas, podría ser que estemos frente a un caso de oposicionismo, ¿sí? O negativismo desafiante, así se llama, ¿sí? Se llama TOD o TND, que significa trastorno oposicionista desafiante o trastorno negativista desafiante, que también en muchas ocasiones se presenta junto con el TDAH, ¿sí? Con el TDAH, especialmente en la presentación que les mencionaba, en la presentación con hiperactividad e impulsividad o en la presentación combinada, que tiene hiperactividad e impulsividad junto con inatención, ¿sí? Entonces, Laurita, mi recomendación sería que igualmente a tu pequeñito no lo dejes de observar y que seguramente te han recomendado que vaya a terapia de conducta, ¿sí? Es muy probable que te hayan dicho eso, que él Sí, necesita una intervención conductual. Ujú, sí, sí, ¿ya? sí, Y, ya tiene ya casi perfecto. más de un año, está en terapia conductual. Sí, Ujú. y ahora, bueno, estuvo en un taller de habilidades que ya acabó y ahora estoy buscando otras opciones, ¿no? Para que él pueda, para poder apoyarlo, ¿no? Igualmente, muchas de las estrategias que se brindan para TDAH, digo muchas, no todas te pueden servir, pero varias de ellas justamente porque los TDAH, con las presentaciones que he mencionado,
suelen tener dificultades o problemas de conducta. ¿Sí? Un chico TDAH que es muy impulsivo va a tener problemas de conducta de todas formas. Entonces, algunas de las estrategias que se van a brindar aquí te pueden ayudar con tu pequeño, que si bien es cierto, ya te han dicho que no tiene el diagnóstico de TDAH, podemos establecer que existe un vínculo, porque bueno, hay niños TDAH que tienen problemas de conducta y lo que se señale en el curso de especialización te podría servir, ¿no? Para esos casos en particular. Sí, ¿Sí? sí, claro que sí, por eso es que me he anotado, porque esto me parece bastante interesante. Ok. Vamos a ver a ver, aquí, por ejemplo, ¿no? Quiero, antes de seguir respondiendo, porque hay personas que quieren también que vayamos avanzando con la presentación. Cuando hablamos de condiciones del neurodesarrollo, vamos a pensar en alteraciones que se van a dar en el sistema nervioso, ¿sí? De los pequeñitos, que van a generar también alteraciones en aspectos como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas y también la interacción social, ¿no? Dependiendo del caso, vamos a tener niños que presenten una condición del neurodesarrollo leve, en algunos será más bien la sintomatología o las características serán más intensas, ahí estaremos hablando, ¿no? De repente de una presentación moderada y algunos que tendrán de repente una presentación un poco más con signos más marcados y ahí estaremos hablando de una severa, ¿no? O profunda. Sobre todo ahorita estoy pensando en condiciones de neurodesarrollo como el TEA o como el trastorno de desarrollo intelectual, ¿sí? En el caso del TDAH, lo que va a caracterizar, ¿no? Y ya lo he explicado, en tema conductual, o sea, en los pequeños que tienen la característica de hiperactividad va a ser la conducta. Entonces son pequeñitos, ¿no? Que pequeños, y luego voy a hablar acerca de cuando van creciendo, qué es lo que va pasando, que necesitan, por ejemplo, los que son hiperactivos, necesitan tener actividades. Había una pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo abordar en el aula, ¿no es cierto?, el trabajo con un pequeño que es hiperactivo? Yo no voy a pretender que un niño con TDAH tenga el mismo desempeño que otros pequeños que no tienen la condición. ¿Es que acaso el niño con TDAH no se encuentra en condiciones de realizar lo que hacen otros niños? Sí puede hacerlo, pero tengo como docente que alterar o que cambiar la forma de trabajo. Para empezar, si es que yo tengo un pequeño TDAH que tiene dificultades atencionales y lo voy a poner de buenas a primeras a que realice una actividad que requiere de mucha concentración por unos 40 minutos, ese niño no va a lograrlo, va a sentir mucha frustración y vamos a tener que de repente más adelante comience a rechazar toda actividad similar a la que le estoy sometiendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que realice la misma actividad? En vez de tener, ¿no?, un momento de repente seguido, corrido, de muchos minutos, tengo que hacer que esa tarea esté partida. Quiere decir que puedo de repente tener 2, 3, 4 momentos para una sola actividad, de modo que se le permita al niño descansar de lo que está haciendo por unos cuantos minutos y luego retomar la tarea, avanzar, ¿no?, por un tiempo también y luego dejar esa tarea para nuevamente descansar y así hasta que culmine la actividad. Y alguien dirá, pero entonces él va a perder más tiempo. No lo pensemos de esa forma. No es que va a perder más tiempo, es que necesita de ese pequeño descanso para poder continuar con lo que está haciendo. Por ejemplo, ayer estaba conversando con los papás de un chico que tiene dificultades atencionales, que se está preparando también para la universidad,
Y algo que me comentaba la mamá es que él necesita, ahorita está en una academia de forma virtual, ¿no? Se está preparando, como les dije, para la universidad. Necesita ciertos descansos después de 2 horas, ¿no? Él necesita pararse, caminar por la casa unos 10, 15 minutos para luego retomar las clases, ¿no? Si no hace esto, entonces no estaría pendiente de la clase para nada. Necesita ese tiempo para poder, ¿no? Descansar, para poder descargarse, porque recordemos que, y eso también lo mencioné en la sesión anterior, un niño TDAH es muy sensible a todos los estímulos que hay en el entorno, ¿no? Entonces, este adolescente necesita ese momento para poder relajarse un poquito, ¿no? Para poder descargar, ¿no? Toda esto que está experimentando, porque es muy sensible sensorialmente, y luego retornar a su tarea, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que se debe siempre abordar en una intervención de carácter educativo en el aula, ¿no? O fuera del aula, por ejemplo, cuando el niño está estudiando en casa, es que no puedo tenerlo tanto tiempo viendo de repente un texto o siguiendo una clase. Necesito que de pasado un tiempo descanse un poquito y luego retome la actividad. Y de esa forma vamos a ver que este tiempo extra, si quieren decirlo de esa forma, que se está invirtiendo en estos pequeños descansos son bastante productivos. Vale la pena, ¿no? Que el niño o que el adolescente o que la persona adulta tenga esos descansos, porque si no fuera por ellos, tendríamos más bien a alguien que está sometido a una tarea muy larga y que no puede entender nada de lo que está haciendo y finalmente no es productivo porque no concluye lo que tiene que hacer, ¿no? Y no entiende, si es el caso del estudio, no entiende aquello que está revisando, ya sea una lectura o que tenga que hacer de repente alguna actividad con aquello que le están encomendando. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, hay algunas preguntas aquí, a ver. Dice, vamos a responder. ¿El retraso constitucional del desarrollo tiene relación con el TDAH o lento aprendizaje? Mira, en realidad podría haber comorbilidad, o sea, podría ser que un niño presente alteraciones de otro tipo y a su vez tenga TDAH, ¿sí? También podría ser que el niño no es que presente TDAH, sino más bien otra condición del neurodesarrollo que tiene que ver con dificultades generales en el aprendizaje, ¿sí? Podría tratarse del caso de un niño que de repente tiene una discapacidad intelectual leve, ¿sí? O una categoría que no existe en los manuales, pero que utilizamos mucho, que se llama un niño que es de funcionamiento intelectual limítrofe, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta discapacidad intelectual como tal, pero sí sabemos que se encuentra un poquito por debajo y que de repente aprende todo bastante bien, pero que necesita reforzar constantemente lo que aprende. O sea, es un niño el que va a demorarse un poquito más en aprender, ¿no? Necesita más dedicación. También acá hay otra pregunta. Dice, a mi niño le diagnosticaron TDAH, pero él no es hiperactivo, ¿no? Así es su desconcentración, exacto. El TDA, si ustedes han revisado información, el TDA, así se escribe, TDA, no es otra cosa que la presentación, ¿no? Una presentación del TDAH. Es la presentación inatenta del TDAH. Sigue siendo TDAH. Miren,
Cuando hablamos de TDAH, hablamos de movimiento siempre. Solamente que en algunos niños el movimiento es físico y en otros niños es mucho más evidente el movimiento en su cabecita. Porque el niño que es inatento es súper rápido cuando está pensando, o sea, la cantidad de pensamientos que tiene, ¿no? Lo que filtra del medio donde se encuentra, del entorno, ¿no? Va a una velocidad increíble. Entonces, la persona que es TDA, ¿no? De repente no presenta movimiento físico, pero sí hay un movimiento cognitivo, o sea, los pensamientos están allí. Por eso les decía, ¿no? Que lo que se dice actualmente es que no son niños inatentos, son niños hiperatentos, atienden a Sí, todo lo que está alrededor, ¿sí? Y su dificultad está principalmente en el enfoque. la tienen Bien, secuestrada. seguimos acá. Vamos a cerrar el Tiene micro, por amarrado. favor. A ver, dice aquí, cerramos nuestros micros, por favor. Aquí dice una de nuestras participantes, un niño de 6 años no escribe lo de la pizarra a su cuaderno, ya. Esta es una pregunta bien específica porque asumimos que este pequeñito de 6 años es un potencial TDAH, ¿sí? Si es un pequeño que no escribe lo que se encuentra en la pizarra, entonces tenemos que utilizar algunas estrategias para ayudar. Primero, la ubicación del pequeño Ya sabe es dónde bien está. importante considerar. Su amiga. Vamos por favor a apagar los micros, yo no puedo silenciarlos, pero les pido que tengan ese cuidado. Ya. Eh, Continuamos, ¿sí? Primero, la distancia del pequeño de la pizarra es algo que tenemos que ver. Si un niño que presenta estas dificultades está sentado en medio del aula o cerca del final del aula, entonces vamos a tener que tiene demasiados distractores a su alrededor y que yo creo que es muy poco probable que finalmente termine copiando lo que está en la pizarra en su cuaderno. Entonces tengo que ubicarlo, ¿no?, cerca de la pizarra para evitar que haya elementos distractores. Lo segundo que también tengo que considerar como docente, como profesora de un pequeño que tiene estas características. Hay que reducir la información, ¿no?, que se le proponga en pizarra, darle como lo mismo, pero con frases o con menor cantidad de texto. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo para ese niño captar aquello que está viendo y ponerlo en práctica. Lo otro que también es importante es que sepa que hay una serie de tareas que tiene que ir realizando y para eso es importante que le pongamos como ayudas visuales que lo ubiquen en lo que tiene que hacer. Y como lo he señalado anteriormente, darle tiempos de descanso, ¿no? Que puede ser que no necesariamente es que el niño de descanso vaya al patio a jugar, no. Es que yo le puedo dar alguna actividad en la clase que le permita distensionarse un poquito y regresar a la tarea. Podría ser una actividad con las manos. Por ejemplo, yo lo que observo con mis pequeños es que cuando trabajan con plastilina, ¿sí? Cuando son chiquititos, cuando trabajan con plastilina o con texturas parecidas, podría ser, por ejemplo, la arena sensorial, ¿no? O podría ser de repente granos, el arroz, las lentejas, ¿sí? Esto les permite relajarse, o sea, dejan de sentir esta sobrecarga sensorial y nuevamente están mejor enfocados, o sea, termina eso y están mejor enfocados para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, esas serían mis recomendaciones para nuestra compañera, nuestra participante que ha hecho la consulta. Evidentemente, también les estoy dando como pautas generales, pero cuando uno tiene un caso con el cual trabajar, siempre es bueno ver
todo lo relativo a ese niño, a ese adolescente, desde que era pequeñito, porque estas características que vamos observando desde que es pequeño son las que nos van a permitir tener una intervención mucho más acertada. Lo que funciona con uno no necesariamente funciona con otro. Eso sí, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Vamos a darle paso a las consultas de Marisol y luego a Silvia. Marisol, te escuchamos. Buenas noches, doctora. Mi consulta es, yo tengo un niño de 8 años. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí te escucho, Marisol. Ya. Yo tengo un niño de 8 años que él cuando tenía 6 meses se movía en la cuna. Mucho movimiento en la cuna y saltaba y no se cansaba, ¿no? Eh, y llegaba momentos cuando él tenía 1 año, cuando armaba algo y se le caía, se metía cabezazos a la pared y se metía puñetes, en la cual yo en ese momento entraba a actuar, lo calmaba, le decía que no se golpee porque le va a doler y le ayudaba, ¿no? A armar una torre o el rompecabezas, ¿no? Fue al psicólogo a los 2 años, en la cual me dijo que era su primera adolescencia infantil. De ahí, cuando yo estaba más grandecito, volvió a hacer lo mismo, a meterse puñetes y ya lo llevé, pues, no, en el seguro, con un psicólogo en la cual me mandó con el psiquiatra. La verdad que yo le soy sincera, no me gustó el diagnóstico porque lo vio una vez y solamente por 20 minutos me dijo, tu hijo tiene TDAH, tenemos que medicarlo. Y yo le pregunté, pues, no, ¿qué tipo de TDAH? Porque yo hasta donde sé hay 3 tipos, ¿no? Y me dijo, no, acá no hay 3 tipos, solamente TDAH. Bueno, yo investigué, me dijo que tenía que medicarlo, pero igual yo investigué y en la cual tenía que sacar una cita con el neuropediatra. Yo saqué una cita con el neuropediatra en la cual él me dijo, su diagnóstico de él, me dijo que había 2 diagnósticos para él, que tiene un leve autismo más el TDA, pero me mandó al psiquiatra junto a la mano con la psicóloga, ¿no? En la cual le falta 3 evaluaciones, porque como usted comprenderá que en el seguro, pues te mandan las citas un poco alejadas, ¿no? Pero está en un proceso de definir qué es lo que no tiene, no, mi hijo, ¿no? Pero usted ahorita que estaba hablando sobre el tema del TDA, es mi niño, sí, pues tiene movimientos, o sea, en el cuerpo, ¿no? Cuando él me habla, se mueve, no puede estar quieto y yo lo tengo que agarrar, le digo, tranquilo. ¿Por qué para hablarme tú tienes que moverte tanto? Le digo, tienes gusanos, un resorte, ¿no? Y es bien inquieto, a comparación de años atrás, ha bajado bastante sus revoluciones. Y escuché a una mamita que decía de su hijo que es un poco terquito. Mi hijo también es un poco terquito, por ejemplo, ¿no? Sale a jugar y le digo, ya pasa, no quiere y se pone a llorar. En ese caso, a veces no sé cómo ya actuar y yo me pongo fuerte, le digo, pasa, si no otro día no sales. Y entra llorando, ya imagínese, ¿no? Entra llorando, un mar de lágrimas, el niño, ¿no? Pero su leve autismo, no, o sea, ya, yo me llevo por el neurólogo, ¿no? Pero como están haciendo las evaluaciones, no sé cómo pues actuar, ¿no? Con mi hijito, ¿no? Porque sí, yo veo que hay esos rasgos, ¿no? Por lo que estoy escuchando, sí, ¿no? Gracias más bien por lo que nos comentas. Yo también cuando te escuché esto de que se golpea, ¿sí? Sí. Esto de los golpecitos, ¿no? Es muy común en los niños TEA, cuando se frustran. Ah, sí, ¿Sí? cuando él se frustra, hace Entonces, eso, yo he tratado de calmarlo. Ahora yo no lo hace, ujú, pero por ahí, por ejemplo, a las 500, ay, soy un tonto, y plum, se metió una cachetada, y yo, no hagas eso, ¿qué te pasa? Le digo, no te lastimes, no hagas eso, le digo, no eres un tonto, solo que te equivocaste, y vuélvelo a hacer porque todos nos equivocamos, pero tienes que estar más atento, le digo, ¿no?
Con las tareas, ahora último está que no, y llora y toda la nota, pero como acabo de escuchar que usted dijo que hacen las tareas, entonces que descanse y de ahí vuelve a retomar. Entonces, esa estrategia voy a aplicarlo ahora con él porque yo lo tengo sentado y definitivamente no te paras hasta que no termines. Entonces, yo creo que estaba haciendo mal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es eso, ¿no? Termina una tarea, que descanse y vuelva a retomar para que haga la siguiente tarea. Sí, y no necesitas hacer un súper descanso de media hora. Puedes tener algunos elementos que lo ayuden justamente a descansar. Algo que a mí me resulta mucho es, como les dije, la plastilina, pero puede ser de repente utilizar burbujas, ¿sí? Ya, Y esto posibilita el que el niño también, al oxigenarse, porque no le decimos, mira, vamos a practicar una respiración diafragmática, no le decimos eso al niño, ¿no? O vamos a hacer ejercicios de respiración. Lo que le decimos es sopla, sopla para hacer burbujas. Y ah, cuando el niño bota, expulsa aire, ¿qué hace? Luego inspira, tiene que tomar aire y ahí está haciendo el trabajo de respiración. Entonces, cuando tú pones en práctica estos pequeños ejercicios que en realidad son actividades lúdicas también, permites al pequeño, si está de repente un poco ansioso porque ha estado muy sí, concentrado, ¿no? es bien Se, ansioso y la- de a veces, ¿Mm? disculpe que le interrumpa, después hay otro tema, por ejemplo, ¿no? Cuando sale a jugar, ponga con la primita, con el amiguito, y ya cuando es mucho tiempo y es hora ya de entrar, llora. En ese caso, ¿qué puedo hacer? No, un ratito más, y se pone a llorar, yo no quiero que mi primita se vaya. Todavía no quiero entrar un ratito más y ya pasó 2 horas. Y le digo, no, ya es tarde, pasa, pero él llora. ¿No? Y a veces yo lo tengo que meter a la fuerza. En este caso, ¿cómo puedo actuar o manejar ese tema? Una recomendación que también te la doy de forma general, porque recuerda que cada pequeñito es diferente, tienen también, o sea, hay un tema de personalidad, pero algo que podría ayudarte es que ya le vayas anticipando que tiene que ingresar. Si de buenas a primeras le dices que tiene que hacerlo en ese momento, cualquier niño reacciona de esa forma. Pero si le vas diciendo, mira, en unos minutos, ¿no? Vamos a ingresar, tienes que entrar, ya tienes que dejar a tu primita, a tu primito, porque tenemos que hacer otra cosa, entonces ya le estás avisando. Y eso va a ser mucho más sencilla la tarea de su ingreso a la casa y que deje a las personas con las que está jugando, Sí, ¿no? a veces hago Eh, eso y a veces no, como que no funciona, ¿no? He escuchado cuando hablabas de los niños que tienen autismo, ¿no? No son muy sociables, ¿no? Pero en el caso de mi hijo es bien sociable, es bien cariñoso, bien amoroso, ¿no? Sí tiene, su lenguaje no es tan fluido, pero se deja Buenas entender. noches, estimados participantes. Disculpa, Marisol, estamos con la hora. Recordar que la clase es solamente 1 hora y muchos participantes desean también hacer sus consultas dentro de ello. Le pido las disculpas del caso, por favor. De todas maneras, vamos a tener una tercera sesión y van a poder hacer sus consultas, todas las que ustedes deseen. De igual forma, comentarles desde ya que van a tener un curso completo con respecto al curso de estrategias de intervención en niños con TDAH. Perfecto. Muchos desean hacer sus consultas, necesitan ayuda también con respecto y el tiempo nos va a quedar demasiado corto. ¿Sí, estimada Marisol? Estimada Adela, continúe, por favor. ok, sí, yo estaba viendo las preguntas también aquí del chat para asociarlo un poquito al tema y que hemos venido conversando con nuestra participante y también preguntas que van haciendo, ¿no? Em, sí, ¿no? Hay varios comentarios acerca de que centrémonos en el tema, ¿sí? Bueno, fíjense que hay algo que dijo su compañera que me trae como excusa para desarrollar este punto que creo que es importante, que son las funciones ejecutivas. En los diagnósticos de TDAH, ¿no? Y también del TEA, vamos a encontrar dificultades de los pequeños para poder desarrollar tareas, ordenar esas tareas, ordenar esas tareas y llevarlas a cabo, ¿sí?
Las funciones ejecutivas son todas aquellas que nos van a permitir utilizar nuestros procesos cognitivos básicos, ¿no? Y llevarlos a cabo para poder, por ejemplo, el día de hoy organizarnos y agendar nuestro horario, que de 9 a 10 íbamos a tener una clase o una charla o un conversatorio sobre TDAH. Las personas que, por ejemplo, han podido organizar sus actividades antes, agendar ese tiempito y hacerlo, ¿sí? Han tenido que gestionar, ¿no? Una serie de aspectos para poderlo lograr. Por ejemplo, coordinar tiempos, por ejemplo, recordar que tienen el conversatorio de 9 a 10. Y esto no es algo sencillo de hacer. Quienes nos permiten justamente planificar nuestras actividades para llevarlas a cabo, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ¿no? Se encuentran en se gestionan en una parte de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal, ¿sí? Que es justamente la que nos va a permitir, por ejemplo, también controlar o inhibir algunos deseos que podamos tener en el momento que nos hemos trazado el escuchar esta conversación, ¿no? De repente alguna persona por ahí está pensando en que le gustaría prepararse un poco de comida, ¿no? O de repente alguien está pensando que quiere ver una serie de televisión, o de repente otra persona le gustaría estar realizando alguna actividad por redes sociales, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque controlan ese impulso por realizar otras actividades. Este controlar el impulso, ¿sí? Es lo que nos permiten las funciones ejecutivas. Cuando una persona no puede con el impulso y finalmente cede frente a él, ¿sí? Está manifestando lo que se conoce como una disfunción ejecutiva. Y las personas que presentan TDAH, ¿sí? Usualmente tienen dificultades con estas funciones ejecutivas, es decir, presentan disfunción ejecutiva, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque las funciones ejecutivas básicamente me permiten hacer tres cosas, ¿sí? Primero, me permiten organizar mi agenda del día. En segundo lugar, me permiten planificar las actividades de hoy, las de mañana y las que se vienen en el futuro. Y el tercer punto es que me permiten controlar mis impulsos. ¿Sí? Entonces, una persona que presenta la condición TDAH, ¿sí? Tiene que trabajar mucho en las funciones ejecutivas, en la organización, en la planificación y también en el control inhibitorio. Esto es bien importante. Entonces, cuando yo ya tengo un diagnóstico porque llevé al niño al neuropediatra, o si de repente no fue detectado cuando era niño, al adolescente, al adulto, pudo visitar a un neurólogo y resulta que tiene TDAH, este es uno de los aspectos que hay que trabajar. Porque incluso cuando presenta de repente altas capacidades, como lo mencioné en la sesión anterior, hay personas que presentan TDAH y además altas capacidades, van a tener dificultades para recordar en oportunidades lo que tenían que hacer, para priorizar qué es lo importante ahorita y qué cosa es lo que puedo dejar después, para después, o qué cosas no puedo postergar, porque algo que ocurre con frecuencia con una persona con TDAH, que por ejemplo a la que le cuesta mucho realizar una tarea o una actividad, es que comienza a procrastinar, es decir, retrasa, ¿no?, la realización de la tarea, retrasa la realización de la actividad. Es tan retadora, es tan difícil de manejar que finalmente lo que deciden es
mejor lo hago después, ¿no? Y van, como se dice de forma coloquial, pateando la tarea para el futuro y finalmente no la realizan nunca, ¿sí? Entonces, algo que de todas formas se tiene que abordar con las personas TDAH es el tema de la disfunción ejecutiva, ¿no? Y que de todas formas es algo que vamos a ver en el taller tanto para la intervención educativa en el aula, en casa y como también, ¿no?, con el psicólogo en una sesión de terapia, ¿sí? Bien, a ver. Aquí en esta imagen que estoy mostrándoles, quisiera que observen este gráfico, ¿sí? En realidad el gráfico lo que me presenta es un resumen del TDAH, ¿sí? Dice, alteración de funciones ejecutivas. Y la alteración, no sea, la disfunción ejecutiva, ¿qué genera? Genera que en mi práctica, es decir, en mis acciones, no pueda concluir lo que estoy haciendo. No puedo concluir porque tampoco, en algunos casos, ¿ya? No en todos los casos, pero hay personas que tienen la condición de TDAH y no saben por dónde empezar, no saben cómo iniciar una actividad. Entonces, les cuesta el inicio. Luego que ya empezaron, ¿no?, terminar esa actividad. Es muy difícil. Entonces, la disfunción ejecutiva, ¿no?, que a veces, ¿no?, de repente han organizado sus actividades, comienzan muy bien con una, van a pasar a la siguiente actividad y en la tercera ya se olvidaron qué cosa es lo que tenían que hacer. Entonces allí, por ejemplo, gravita el tema de inatención, ¿sí? Y en algunos casos, ¿no?, como tengo dificultades para atender, esto lo que hace es afectar mis interacciones con otras personas. Y en la práctica, si es que estamos hablando de niños, ¿no?, adolescentes que estudian ya sea en el nido, ¿no? Luego hablemos de la primaria, la secundaria, e incluso si quieren seguir estudios superiores, algo que caracteriza es justamente las dificultades académicas que van a tener. Muchos chicos TDAH no tienen una historia muy marcada por el fracaso escolar. Y obviamente estas dificultades académicas junto con las dificultades que tienen para relacionarse con otras personas, de repente por no solamente la inatención, sino también por la impulsividad, generan que los chicos presenten una autoestima baja, ¿no? Y también otras sintomatologías como por ejemplo la de una persona excesivamente ansiosa, ¿no? O también en otros casos, cuando hay un cúmulo de historias de fracaso, podríamos allí estar viendo ya también casos de depresión, ¿sí? Para terminar acá, a ver, quiero responder las preguntitas. Acá dice, Diana nos dice, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a un niño a autorregular sus emociones? Lo primero que tendríamos que hacer, estimada Diana, es que comience a reconocerlas. Un niño que no reconoce sus emociones, entonces no va a poder saber cómo regularlas. Lo segundo es que una vez reconocidas las emociones, pues tengo que identificar cuáles son aquellas que le generan mayores dificultades. Si, por ejemplo, es un niño que no sabe controlar su rabia, ¿no es cierto? Responde enfurecidamente, entonces lo que tengo que hacer es ayudarlo a identificar cuándo esta rabia, ¿no es cierto?, esta cólera va incrementando. Y para eso voy a tener que ejercitarlo para ir identificando esto que está sintiendo y saber cómo poder calmarse. Porque al inicio, estimada Diana, si es pequeño, va a necesitar de la ayuda de alguien externo. O sea, si eres tú la mamá,
Si se trata de la docente, ¿verdad? O sea, alguien va a tener que apoyar a ese pequeño e irle enseñando cómo hacerlo solo después, pero tiene que pasar un buen tiempo con la guía de una persona adulta que va indicándole justamente que debe respirar, cómo relajarnos, qué cosas podemos pensar en ese momento o qué podemos hacer, ¿sí? Luego ya vendrá más bien la ayuda que proviene de lo que ya aprendieron, o sea, ya aprendieron a regularse, ya se autorregulan, ¿sí? Pero antes alguien tiene que ayudarlos a regularse. Dice, peleé con su hermano menor de 5 años, no comparte. Ah, ok, acá hay una intervención, ¿no? De una compañera que nos pone, una participante, de un niño parece, ¿no? Que pelea con su hermano menor de 5 años, no comparte, le gusta estar mucho con niñas, ¿no? Jugar. Bueno, son características un poquito generales allí, pero si pelea constantemente con su hermano menor, habría que ver qué motiva estas peleas, ¿no? Pueden ser también celos, ¿no? Podría ser de repente que, aparte de los celos, ¿no? Podría ser que, como les dije, no se inhibe, no se controla, ¿no? Y él quiere de repente siempre tomar los objetos, los juguetes. Habría que ver un poquito más, o sea, la información que nos está dando nuestra compañera todavía es un poquito general, ¿no? Bien. Sino que su niño tiene un buen rendimiento académico, pero se frustra rápido, se distrae con facilidad y tiene un tic de mover la cabeza y cerrar los ojos. Sí. Como les había mencionado, las altas capacidades pueden hacer que un niño tenga un buen rendimiento, siendo TDAH, ¿no? Pero igualmente va a haber momentos en los que olvide algunas cosas, ¿no? Y lo del TIC, el TIC también, o sea, los TICs pueden ser también elementos que acompañan a una condición del neurodesarrollo, ¿ah? Pero también podría ser por aspectos más bien emocionales. Hay también que ver eso, hay que observarlo. ¿Cuánto sería el tiempo de estudio en casa para darle un descanso? ¿No? 11 años, 5º grado. Cada niño tiene su ritmo, ¿sí? Ahí sí, para nuestra compañera que hizo la pregunta, cada niño tiene su ritmo. Habría que observar a este pequeño, ¿no? A este chico bueno, ya está, ya es un puber, de 11 años, ¿no? Para saber cuánto tiempo es el que él va a necesitar eh, para poder descansar, ¿no? O sea, sobre todo, ¿no? El descanso siempre tratemos de que no sea tan largo, pero sí los cortes, es decir, cómo estoy fraccionando el tiempo, eso va a depender de cada niñito o de cada adolescente, ¿sí? Hay que ir observando qué cosa es lo que puede tolerar y se le va agregando un poquito más de tiempo. Si primero de repente solamente puede estar 15 minutos, pues aprovecho esos 15 minutos, luego descansa, ¿no? Luego 15 minutos, pero después de haber repetido esto varias veces, de repente ya no solamente puede 15 minutos, sino 20 minutos. Entonces trabajó 20 minutos bien, un pequeño descanso, otros 20 minutos, ¿sí? O sea, puedo ir incrementando de forma progresiva tiempo, pero tengo que identificar cuál es el ritmo de ese niño, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que puede tolerar y qué no puede tolerar? ¿Sí? Para eso, mucha observación y registro. Apuntar. Los papás también pueden apuntar, la docente también puede hacerlo, ¿no? Hay que llevar registro. Acá dice, sobre el TDAH en jóvenes, ¿cómo apoya a la familia? La familia, en el caso de jóvenes, primero tendría que ayudarlo a concluir las actividades que se está proponiendo. Hay que ver también o sea, que la familia tiene que ser un soporte importante emocionalmente para los chicos que tienen más dificultades
en el sistema, porque el sistema escolar está configurado de una forma. Entonces, en esos casos, la familia también puede ser un gran soporte para chicos que tienen muchas dificultades o que tienen una historia, ¿no?, de muchas dificultades en el colegio, ¿sí? Acá nos ponen también. Acá Liz nos pone, ¿no? Ejercicios que puede hacer el niño frente a la frustración. A ver, hay algunos ejercicios, cuando son más pequeñitos, son diferentes a los que pueden de repente emplearse cuando son más grandes, ¿ya? Pero en términos generales lo que les puedo decir es que ayuda bastante los ejercicios de respiración y también de distensión muscular, ¿sí? También ayuda mucho, ¿sí? Es decir, allí se trabaja con la posición del cuerpo para que el niño de repente, si siente mucha rabia porque algo no le salió bien, entonces utilice, ¿no?, estas técnicas que se le están enseñando para lograr. Si tengo una niña TDAH, hay posibilidad de que si tengo otro niño también tenga esta condición o algo más fuerte. En realidad, si ya hay un niño TDAH, podría ser que otro pequeño en la familia también tenga otra condición del neurodesarrollo, o sea, TDAH. Creo que yo les he comentado, si vamos a cerrar un ratito el micro, por favor. Creo que les había comentado de un pequeño con el que yo trabajé cuando él tendría aproximadamente unos 7 años, ¿no? Y cuando ya tuvo aproximadamente 10, nace el hermanito. Y el hermanito también tiene la condición de TDAH, ¿no? Entonces, sí, como también hay personas en las que uno ve en la familia TDAH y TEA, ¿sí? También. Y en otros casos, TDAH y no hay otro diagnóstico. O sea, en realidad no es que uno determine que otro niño vaya a tener una condición de neurodesarrollo, ¿no? Pero sí lo importante es que como papás estemos preparados para poder intervenir dentro del entorno familiar de la forma más adecuada, ¿sí? Acá nos pone una compañera. ¿Cómo ayudar? Indicaciones conscientes a una persona que a simple vista tiene la misma condición que un niño diagnosticado y no lo acepta. ¿Qué tanto puedo dejar que el niño comparta con dicha persona? Dice, una persona que a simple vista tiene la misma condición que un niño diagnosticado y no lo acepta, ¿qué tanto puedo dejar que el niño comparta con dicha persona? Y, ok, te refieres, asumo, ¿no?, por lo que ha puesto nuestra compañera, la negación, ¿no?, es algo que puede estar presente en cualquier persona, ¿sí? Hay personas que tienen las características TEA, ¿no es cierto?, que tienen los síntomas TEA, pero en ese caso, ¿no?, podría ser que de repente sea muy abrumador, sobre todo cuando se enteran de repente en la adolescencia o en la adultez, que lo acepten, ¿no? No sabría decirte hasta qué punto, porque habría que ver también el rechazo que puede tener hacia otra persona, ¿no? Acá dice sobre el TDAH en jóvenes, ¿cómo apoya? Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué nos recomienda para disminuir la impulsividad en los niños con TDAH? A ver, algo que puede ayudar con respecto a la impulsividad es el trabajar, por ejemplo, con las autoinstrucciones, puede ayudar, pero también en los pequeños ayuda el que vayan ensayando, ¿sí? Ahí eso se le llama role playing, ¿ya? O juego de roles. El que vayan ensayando
qué cosa es lo que deben hacer en ciertas situaciones. Se les pone en situaciones hipotéticas y se va viendo su reacción. Y a partir de eso se va trabajando con su reacción. O se producen, ¿no?, situaciones de forma artificial en donde el niño puede actuar de manera impulsiva, ¿no? Y en ese momento se va trabajando con el pequeño para que sepa cómo actuar, ¿no? A eso se le llama moldeamiento, ¿sí? El mindfulness, muy bien, Silvia, creo que tú estás bastante en esto. El mindfulness puede ayudar muchísimo, pero el mindfulness puede ayudar sobre todo con adolescentes y con adultos, ¿sí? El mindfulness puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque el mindfulness es una práctica que permite el enfoque, ¿sí? Y al permitir, al desarrollar, ¿no es cierto?, mejor el enfoque, pues tengo también una mejor atención, ¿sí? Acá nos pone mi hijo con TDAH, TEA leve y TDAH severo, con impulsividad, o al colegio porque no se adapta, sale del aula, le cuesta estar sentado en todo lugar, se mueve, salta, habla mucho, le gusta, sí es cierto, los chicos TDAH pueden ser muy verborreicos, le gusta mucho la ciencia y habla palabras técnicas, tiene 7 años. ¿Qué puedo hacer con respecto a que vaya al colegio? Ha intentado con estatal, particular y nada. Ya tiene 7 años, entonces se necesitaría de repente una intervención un poquito más agresiva allí, ver si se puede trabajar con un acompañamiento en la institución educativa con una persona que esté capacitada para trabajar con él. Y lo otro, que lo he mencionado en la sesión anterior, es que se busque un apoyo farmacológico, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarnos con el tema conductual, sobre todo. Es decir, con esto de que no se adapta, le cuesta estar sentado, se mueve mucho, salta, habla mucho. Entonces, estas características con la medicación, ¿no?, se van aminorando y se puede tener un mejor pronóstico. Ok, sí, acá nos justamente acá respondió un compañero. Bueno, espero que la sesión haya sido de utilidad. No he podido responder todas las consultas, ¿sí? Ya sé cuáles son sus inquietudes. Para la siguiente sesión que vamos a tener el día lunes, voy a dividir, ¿no?, la sesión en 3 aspectos, ¿sí? O sea, ya desde ya les estoy avisando. Una, para estrategias que pueden utilizar de forma general en la institución educativa. 2, estrategias que pueden utilizar de forma general en casa, ¿sí? Y si son de repente terapeutas o psicólogos y recién están en esto y les interesa, también van a haber algunas estrategias que pueden utilizar en ese espacio, ¿sí? Bueno, cuídense mucho y siempre las preguntas en las sesiones introductorias son así. Ojalá que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Muchas gracias por la Perfecto. ponencia. Gracias a ustedes. Perfecto, licenciada. Muy interesante la clase del día de hoy. Estoy muy segura que todos los participantes aquí hemos aprendido algo nuevo. Agradecerle también por acompañarnos el día de hoy y poder compartirnos sus conocimientos. Si bien es cierto, tienen muchas dudas todavía que realizarle a nuestra licenciada. Sin embargo, como le habíamos comentado, contamos con el programa completo de estrategias de intervención en niños con TDAH. Justamente nuestra licenciada Adela es quien va a estar a cargo de este programa a lo largo de todo lo que dura, ¿no?, lo que es el curso. Y tranquilamente pueden realizarle también sus consultas, ya que es un tiempo más prolongado. Bien, de igual manera,
Si algunas personitas están interesadas en poder llevar lo que es el curso, pueden escribirme al interno para poder brindarle la información, o en todo caso también escribirle a mi compañero Roger. Así tanto él como yo vamos a estar gustosamente atentos para poder ayudarlos todo lo que respecta a la información de este curso, quizá también algún otro curso que sea de su interés. Aún tenemos la tercera sesión pendiente por desarrollar el día viernes, así que los invito a que sigan atentos al chat del evento. Por ese medio vamos a ir compartiendo todos los detalles. Sí, ha sido un placer poder compartir el día de hoy también con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes el día de hoy. Bien, nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego. Que tengas buenas noches. Buenas noches, estimados participantes.